Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 18 de noviembre. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. De esta manera comenzamos. La Corte revisará la constitucionalidad de disposiciones que regulan el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. Ministro Pardo participó en ronda de talleres de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza si admite a trámite queja de juzgadores mexicanos sobre la reforma judicial. Indígena purépecha ayuda como intérprete a mujeres que han sido víctimas de violencia. Y esta semana el Pleno de la Corte revisará asuntos relacionados con leyes de ingresos de municipios de Coahuila y con el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. De la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Corte destacan la resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas. Está pendiente la votación de la propuesta de invalidez por violación al proceso legislativo. Está también una serie de controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal en contra de leyes de ingresos de municipios de Coahuila, que prevén un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos, así como un pago por la licencia para la construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones. El Pleno determinaría si violan competencias exclusivas de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En más información, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo participó en la segunda ronda de talleres de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Santiago de Chile. Encuentro en el que especialistas de 20 países aportan ideas en temas de acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas para fortalecer los sistemas judiciales en la región. La dignidad del sistema de justicia se honra cuando somos capaces de reconocer y tutelar los derechos de las personas, permitiendo el florecimiento de la personalidad, al reconocer que parte de nuestro servicio es cuidar la dignidad humana, de aquello que se torna vulnerable y requiere ser resguardado y edificado. Este encuentro simboliza no solo un espacio para fortalecer los lazos entre nuestros países y poderes judiciales, sino también un compromiso renovado con el avance de la justicia en toda Iberoamérica. Asimismo, trataremos el tema de la independencia judicial, amenazada en países de nuestra América, hoy con bastante actualidad, el más importante de los principios que rigen la función judicial. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo participó en el grupo sobre perspectiva de género e interseccionalidad en el servicio judicial, en el que se abordaron situaciones que enfrentan diversos colectivos como migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, y el objetivo es generar una guía con los avances más relevantes impulsados por sentencias en la región. Y durante la presentación de un libro mencionaron que la mejor forma de garantizar la subsistencia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es erradicando la discriminación en su contra. Para afrontar la desigualdad estructural en México, se requiere avanzar hacia un enfoque antirracista que vaya más allá de la perspectiva intercultural. Lo anterior fue el llamado de Flora Gutiérrez de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Justamente para erradicar esa desigualdad que es estructural, que es sistémica y que si no lo miramos de esa manera, pues cualquier esfuerzo, pues ahí va a quedar en esfuerzo, ¿no? Entonces justamente partimos de eso. Durante la presentación de su libro, Análisis de Sentencias, una aproximación desde el enfoque intercultural y antirracista, detalló que la obra busca aproximar a un concepto antirracista desde el análisis de sentencias que involucran derechos de población indígena y afromexicana. Por ejemplo, dice una pregunta: ¿debe la persona indígena y afromexicana vivir en su comunidad de origen y en el territorio para que se reconozca la identidad? Decimos no, y entonces ahí empezamos justamente lo que establece algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el análisis en torno a eso.
En los comentarios de la obra, la directora de la organización X Justicia para las Mujeres agregó que el enfoque antirracista debe generarse desde una óptica antipatriarcal. No hay mejor forma de garantizar la subsistencia de los pueblos indígenas que atacando estas prácticas que nos dañan. No hay mejor forma de crear comunidad que revirtiendo las opresiones que existen en las mismas comunidades, y que esto hay que hacerlo junto con las mujeres. El libro puede ser consultado en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera gratuita. En más temas, la segunda sala de la Corte determinó que los artículos 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y 140 y 143 de su reglamento, al no incluir a la persona titular de los datos personales como tercero interesado en el procedimiento de imposición de sanciones, no violan el principio de acceso a la justicia, ya que si bien tienen su origen en las infracciones advertidas en los procedimientos de protección de derechos y de verificación, no faculta a los afectados a participar en él, pues se trata de una acción para que el sujeto obligado corrija las conductas desplegadas para que no las repita en lo futuro, por lo que la secuela procesal solo la integran el INAI en su calidad de autoridad y el probable infractor. Y durante un foro que se llevó a cabo en la Escuela Judicial, se mencionó que en enero de 2025 vence el plazo para que las entidades federativas ajusten sus marcos legales en materia de medios alternativos de solución de controversias. Este mes serán emitidos los lineamientos para la certificación de personas facilitadoras previstos en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, informaron representantes del Consejo Nacional de los Poderes Judiciales del país encargados de dicha labor, durante las jornadas en línea de introducción al estudio de dicha norma, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial. Recordemos que esta certificación pues tiene la vigencia de 5 años, tiene facultades para ejercerla en cualquier estado de la República, tienes una fe pública acotada y se eleva a cosa juzgada. Entonces esta certificación realmente tiene efectos jurídicos de peso. Entonces todos los poderes judiciales en el Consejo Nacional estamos comprometidos a tener estos lineamientos de certificación. Resaltaron que en enero de 2025 concluirá el plazo para que todas las entidades del país adecúen sus normas en la materia, que en varias entidades ya existían. Recordaron que los consejos de las judicaturas locales serán los encargados de la administración y supervisión de las personas facilitadoras que resolverán conflictos mediante el arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación, pero subrayaron que debe fortalecerse el perfil de estas personas para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Primero, sí o sí, tenemos que entrar en el ámbito académico. Necesariamente la formación de las personas desde edades muy tempranas tienen que tener esta sensibilidad de todo esto que conlleva los procesos de formación de personas, pues, estos procesos de diálogo, de comunicación efectiva, incluso de las neurociencias. Señalaron como reto para la implementación a largo plazo de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias la consolidación de la justicia restaurativa, que implica incluso el uso de justicia terapéutica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y luego de la audiencia que se realizó sobre la reforma judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará si admite a trámite la petición formulada por juzgadores mexicanos. Luego de que personas impartidoras de justicia federal y representantes de organizaciones civiles de México participaran en audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 191 periodo de sesiones a propósito de la reforma constitucional al Poder Judicial, es importante conocer el procedimiento que se puede dar ante la comisión para que, de ser el caso, el asunto pudiera llegar a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano. Tiene un sistema contradictorio, tiene un sistema contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado los recursos internos, cuando se hayan transitado las instancias judiciales eventualmente en el país y eventualmente la Comisión Interamericana va a intervenir de otra manera. En este momento nuestras herramientas son escuchar, recibir información.
La comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de derechos de la Convención Americana, podría reconocer la admisibilidad de la petición y en ese supuesto solicitará informaciones del gobierno del estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada. Si el expediente no se ha archivado y para comprobar los hechos, la comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto. Si fuera necesario, la comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los estados interesados le darán todas las facilidades para hacerlo, y podrá pedir cualquier información pertinente. Buscará que se llegue a una solución amistosa del asunto. De no haberla, la comisión redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si en el plazo de 3 meses, a partir de la remisión del informe, el asunto no ha sido solucionado, la comisión podrá emitir su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. Hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Transcurrido el plazo, la comisión decidirá si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. La Comisión Interamericana no emite resoluciones, sino recomendaciones en sus informes. Si considera que no ha cumplido con las recomendaciones el Estado correspondiente, someterá el caso a la Corte Interamericana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el marco del 15 aniversario del canal Zoom de Colombia, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a las producciones universitarias que fomentan la educación y la apropiación social del conocimiento. Justicia TV ha sido nominada en la categoría de presencia destacada en pantalla. Cabe destacar que Justicia TV y Canal Zoom de Colombia tienen un convenio de colaboración para fomentar contenidos que atiendan las necesidades de los jóvenes estudiantes en rubros de vida y sociedad. Como una muestra de nuestro reconocimiento y relaciones estrechas, y que creemos que la pueden poner en un lugar muy especial, como es el lugar que ustedes guardan en nuestros corazones, en nuestra relación y en nuestro país y en Latinoamérica. La 15ª edición de los premios Zoom se llevará a cabo este 19 de noviembre en el Museo Nacional de Colombia. Es momento de hacer una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, México requiere transitar hacia las energías renovables para combatir el cambio climático. Agradecemos que continúe con nosotros. Ahora le presentaremos un trabajo especial de mi compañero Juan Carlos González, que nos cuenta la historia de una mujer indígena que tras varios años de capacitación y esfuerzo, hoy ayuda a mujeres, infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Como vengo de una comunidad indígena, entonces me gustaría apoyar a las personas de mi misma comunidad en cuanto a defender sus derechos. Hace 15 años, Justicia TV documentó la historia de Elizabeth Vidales Valencia,
mujer de origen purépecha, quien a pesar de las dificultades, logró concluir su licenciatura en Derecho. Porque veía yo también, veía yo mucho que se daba el caso en las comunidades, que se aprovechaban de las personas, porque de hecho ni podían hablar, algunos todavía no pueden hablar bien el castellano, español. Hoy Elizabeth es presidenta del Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán y fundadora de la Asociación de Mujeres Purépechas. Evento ulupan, guatapera no, tam tiempo que tam gas na castitinga in mamara mehamana hoper. También se desempeña como subprocuradora de protección de niñas, niños, adolescentes del sistema DIF Michoacán. Aparte de que ahorita actualmente pues ya estoy en esos cargos, he seguido con mi preparación. En el Colegio de Abogados Indígenas estamos en constante capacitación, organizamos talleres, conferencias, ponencias, conversatorios y más cosas. Con frecuencia pinta su cuerpo de colores para recorrer los pueblos cercanos a Uruapan, incluido Turícuaro, donde nació y mantiene sus raíces indígenas. Ayuda como intérprete purépecha principalmente a mujeres que han sufrido violencia y no hablan bien el español. Porque luego sucede que salen de las comunidades, tal vez mujeres, por ejemplo, en este tema, violentadas, golpeadas, violentadas psicológicamente, acuden a Fiscalía, a la ciudad de Uruapan, o en Paracho, o a Morelia, a presentar alguna denuncia, y si se encuentran que no pueden expresarse debidamente en la lengua española, digo el español, o por ejemplo que no haya un intérprete, un traductor, desde ahí entonces se empieza a coartar ese derecho. Es el caso de María de los Ángeles González, activista indígena de la comunidad de Comachuen, quien fue encarcelada por denunciar malos manejos económicos por parte de las autoridades comunitarias. Un grupo de personas fue a hablar con las autoridades de que no les permitía que me estuvieran privando de mi libertad, que me sacaran, que sin embargo era un buen trabajo el que había hecho, que aparte de todas las actividades que he venido realizando, que vienen siendo en los temas ambientales, la cual yo estoy más enfocada en ese trabajo. Gracias a que Elizabeth conserva su lengua originaria, se ha convertido en un importante apoyo para aquellas mujeres indígenas que buscan alzar su voz para vivir sin violencia y discriminación. Me siento orgulloso porque nosotros éramos muy humildes. A pesar mi hija sí pudo estudiar, quisiera que otros así iban a aprender para apoyar a los indígenas, porque en esta meseta purépecha no podemos hablar en español y necesita una abogada o un abogado que se siente orgulloso para hablar en purépecha. En Uruapan, Michoacán, Elizabeth trabaja durante el día como subprocuradora de protección a niñas, niños y adolescentes. Por las tardes brinda asesoría en el Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán. De este abreviado. Ese es Namoni. En Charwandainta. Kaman casi. A ver. Chuasheshkia, matarinden cuaspiri chingón de compañero, en Gashuanjikul, Sheshka Chitwandaitan. Ahí da seguimiento a casos como el de Mónica, quien fue despojada de sus propiedades después de que mataron a su esposo y quedó al cuidado de sus 3 hijos. Historias que en muchas ocasiones quedan en la impunidad porque no hubo quien tradujera la tragedia que viven estas mujeres.
cuando ellas no pueden comunicarse como correctamente o debidamente su sentir, su situación que están pasando, como que les va limitando, como que si querían buscar ayuda y ven tanta dificultad, pues ya mejor dicen, no, mejor ya no hago nada, mejor pues, pues está bien, acepto lo que me está ofreciendo la otra parte. Aquí en la meseta purépecha, las mujeres indígenas sufren principalmente de violencia familiar y de falta de acceso a la justicia con la ayuda de un intérprete que hable su lengua materna. Un problema que afecta a miles de mujeres en varias regiones del país. Walitich nanaka chananak sapilaticha engasnitamanka nakwek hash wandaikwa nakwek hash indetulish bolin violencia ayam pikulhe ashpinash pakarhe. Y especialistas indicaron que es necesario que se reconozca el trabajo de cuidados que es realizado principalmente por mujeres. En México, 58.3 millones de infantes, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad son susceptibles de recibir cuidados en sus hogares. Y este trabajo es realizado principalmente por las mujeres. Especialistas de la UNAM indicaron que es necesario reconocer y valorar el trabajo de cuidado que recae en el 98% de las mujeres. Ante la lucha por la igualdad y mejorar la productividad laboral de personas cuidadoras, se han capacitado a más de 12,000 personas, en su mayoría mujeres, y certificado a 150,000 personas en cuidado infantil y de la tercera edad. Cuando lo miramos con una perspectiva de género, reconocemos estas desigualdades que también el sistema de cuidados deberá de observar y deberá de atender. Parte nuestra es concientizar a la población en general de buscar esa igualdad sustantiva, ¿no? Y parte de la igualdad sustantiva tiene que ver con la corresponsabilidad de cuidados en general. Las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo no remunerado, que incluye el cuidado de menores, adultos mayores y labores domésticas, lo que limita sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Funcionarios reconocieron que es indispensable que México transite hacia las energías renovables con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 57,396 millones de pesos fue el costo de los daños causados por desastres naturales en México de 2018 a 2020 y el presupuesto destinado para su atención sigue siendo insuficiente a pesar de que los impactos son cada vez mayores, señaló el doctor José Luis Samaniego, responsable de Cambio Climático y Desarrollo de la Semarnat. Mientras que le dedicamos aproximadamente 90 mil millones de pesos al año para combatir los efectos del cambio climático, solamente por desastres hidrometeorológicos nos gastamos prácticamente la mitad de esa cantidad. Y dentro del conjunto de los recursos públicos destinados a la acción climática, no llegamos ni siquiera al 1% del presupuesto federal del año 2022. En el marco del 14º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, organizado por la UNAM, indicó que de cara a los compromisos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo reporte de México le corresponderá presentar a este nuevo gobierno federal, es fundamental que se trabaje en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordó que el sector energético en nuestro país es un gran emisor de dichos contaminantes y en el mundo la energía contribuye al 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La meta de pasar del 32% de participación de las energías renovables al 45% al 2030, lo cual implica un esfuerzo enorme en el sector energético, en los planes de inversión de Pemex, de CFE y, por cierto, en esto que mencionaba hace un momento, revisar los topes a la generación desconcentrada y ojalá permitiendo que el sector rural sea parte del esfuerzo de generación
de energías renovables. Sostuvo que uno de los mayores retos en la gestión tanto de la Semarnat como para la investigación en la academia es contar con certidumbre de las emisiones en tiempo real. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en el marco de la inauguración de la reunión del G20, con el tema Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que se llevó a cabo en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva llamó a construir una sociedad más próspera y un mundo de paz. Lamentó que hoy se tenga el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y el mayor número de personas desplazadas. Indicó que la desigualdad social, racial y de género se ha profundizado a raíz de una pandemia que ha costado 15 millones de vidas y calificó como inaceptable que se destinen 2.400.000 millones de dólares a gasto militar mientras crece el hambre y la pobreza. En esta cumbre participó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien demandó destinar el 1% del gasto militar a la reforestación del planeta, lo que ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático. Especialistas aseguraron que en 2023, 66 millones de personas realizaron alguna compra de productos o servicios a través de plataformas digitales. Con el propósito de fomentar el crecimiento de negocios y fortalecer el sistema digital con miras a generar más empleos, se realizó el foro Impacto de las plataformas en el marco del emprendimiento digital en México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es fundamental que reflexionemos juntos sobre los beneficios que estas plataformas ofrecen para la creación de negocios, de inclusión social y de desarrollo económico. En un entorno digital cada vez más competitivo, especialistas indicaron que el uso de herramientas ha transformado la manera de emprender negocios en México. Entender que este tipo de modelos de negocio, estos nuevos retos para el derecho, se tienen que enfrentar desde una perspectiva muy amplia y muy bien estructurada, no puede ser improvisada. Señalaron que es fundamental contar con una ley que regule el uso de tecnologías, proteja los derechos de los ciudadanos y garantice la transparencia, seguridad y privacidad de la información. Que el 86% de las personas que hoy ya utilizan las plataformas, la verdad es que querrían quedarse con el esquema vigente. Pero hay un 75-76% que estaría dispuesto a cambiar a un esquema diferente, intermedio, donde se incrementen los beneficios de seguridad social. En 2023, cerca de 66 millones de personas realizaron alguna compra de productos y servicios a través de plataformas digitales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y durante un foro organizado por el Colegio de la Frontera Norte, se pronunciaron a favor de regular el uso de criptomonedas para evitar daños al sistema financiero y que sean utilizadas por el crimen organizado para el lavado de activos. En México, bueno, hay cajeros automáticos de Bitcoin y sabemos que hay un riesgo en la volatilidad de este tipo de monedas, la fluctuación de los mercados y no hay un respaldo de una institución financiera que pueda garantizarte que pues va a estar tus inversiones garantizadas, son de fácil acceso y tienen un impacto muy fuerte ambiental. Esta es la advertencia de especialistas en materia económica y financiera respecto al uso de las llamadas criptomonedas. En la conferencia, Regulación de criptomonedas, importancia y retos actuales en México y el mundo, organizado por el Colegio de la Frontera Norte, acusaron que no hay regulación en este tema, lo que genera grandes vacíos, impacta ecosistemas financieros, además de que pueden ser utilizadas por el crimen organizado. Estamos viviendo una economía de datos, incluso con los algoritmos, y cómo se están violando algunos principios de derecho, porque incluso son utilizadas para actividades ilícitas. Una criptomoneda se define como cualquier tipo de unidad digital que es creada u obtenida mediante un cálculo matemático y su sistema funciona a través de Internet. Se utiliza como un medio de cambio y una forma de valor. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y la Profeco dio a conocer que la queja más frecuente durante el Buen Fin de 2024 fue contra proveedores que no respetaron precios.
En los primeros 3 días del Buen Fin, la Profeco recibió 241 quejas, de las cuales 43 fueron de consumidores que aseguraron que la tienda pretendió darles un precio distinto al de la promoción. 38 fueron atendidas por incumplimiento de la promoción, 32% incumplimiento de oferta, 27% por cancelación unilateral de la compra y el 24% por la negativa de entrega del producto. De las 242 denuncias, 173 fueron conciliadas. Por estas acciones, la Profeco recuperó a favor del consumidor 1.084.000 pesos. La tienda que más denuncias recibió fue Walmart, seguida de Bodega Aurrerá y Coppel. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y a nombre de todo el equipo que lo hace posible, agradezco su preferencia. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este martes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la ley que regula el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas y de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum, Quintana Roo. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto.